Grabar y que les quiero compartir mi pantalla. Les decía, tal vez el conectarnos con conexión sin cables o Wi-Fi, pues a veces hace que se vuelva un poquito lenta, ¿no? A veces puede ser que me escuchan un poquito retardado, pero yo confío que sí nos vamos a poder entender, ¿no? Fíjense que ahí lo que les presento es un problemita eh, con una viga con dos cargas puntuales inclinadas. Y la intención de que este problema pues, es de que tengamos fuerzas normales. Puede ser que alguien podría criticar acerca de la realidad o no de este problema. Alguien nos podría decir, y yo creo que está en lo cierto, de que es un problema muy teórico. Sin embargo, pues bueno, este problema teórico nos permite identificar algunos aspectos que tal vez no identificamos en nuestro problema inicial, ¿no? En el que nos habíamos imaginado una persona haciendo pues labores de mantenimiento en la sesión anterior. Entonces, fíjense que nuestra longitud de nuestra viga sería de 2 metros más 1,50 más 3,50. Tendríamos una longitud de 7 metros. Vamos a poner por aquí longitud igual a 7 metros. Y pues algo de lo primero que haríamos sería calcular sus reacciones. Reacciones. Y también pues hay que identificarlas. Vamos a tomar nuestro plumón rojo y ese plumón rojo nos va a permitir identificar las tres reacciones que se presentan en nuestro problema. Un par de ellas en el apoyo A, mientras que en el apoyo B solamente presenta una de ellas. Voy a poner por aquí AX, AY y BY. Ahí están nuestras tres reacciones y pues ahora hay que calcularlas, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros podemos decir, nuestra viga tiene que estar en equilibrio en el eje de las X. Las fuerzas que alcanzamos a ver en el eje de las X, pues son tres, ¿no? Hay tres fuerzas que están actuando en ese eje de las X. Nada más que nos convendría, yo creo que esas cargas que están inclinadas, tal vez obtener sus componentes. A esto le podríamos llamar nosotros una fuerza 1, y resulta que esta fuerza 1 de 4 toneladas la podremos dividir en un componente F1X y un componente F1Y. Y haciendo uso de la función coseno, pues resultaría que 4 por el coseno de 62 grados nos daría un resultado de 1.87 1.878 a cuatro cifras significativas. Si nosotros multiplicamos 4 por el seno de 62 grados, pues tendríamos 3.532. En cambio, la otra fuerza que tenemos por ahí plasmada le podríamos llamar fuerza 2 y también la podemos despejar o descomponer en una componente en X y una fuerza 2Y. La componente X pues sería 3 por el coseno de 70 grados, que a mí me dio un valor de 1.026, y 3 por el seno de 70 grados, que a mí me dio un valor de 2.819. No sé si vamos igual. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Profe, Fíjense. Y para las reacciones en X es con el seno, ¿verdad? más bien, sí, sí. Para descomponer una fuerza en el sentido de las X, por la forma en la que están acotados los ángulos, sería, pongamos, Fx igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y para las fuerzas en Y es F por el seno, ¿verdad? Ándale, ajá. Siempre y cuando, ese es el único requisito, siempre y cuando que los ángulos estén acotados con respecto al eje de las X. Sí, sí, O sea, si estuviera acotado al revés, pues cambia la función, ¿no? ándale, exactamente. Bueno, pues entonces, fíjense, si nosotros nos quedamos viendo al eje horizontal, al eje de las X, pues tendríamos la fuerza AX, ahora lo escribo, eh,
AX más la primera fuerza sería positiva, ¿no? Iría en el mismo sentido positivo del eje de las X. Entonces, la fuerza 1X sería positiva con un valor de 1.878. Y la fuerza 2 iría en el sentido negativo del eje de las X, es decir, 1.026. Ahí está. Y esta suma me tiene que dar 0 si no quiero que mi viga se mueva a la izquierda o no quiero que mi viga se mueva a la derecha, ¿no? Entonces, pues para que me dé 0, la única forma es de que mi reacción AX tenga un valor de menos, a ver, déjenme tal vez escribirlo, digamos paso por paso, ¿no? Nuestro resultado nos va a quedar AX más 0.852. Si lo mandamos del otro lado al resultado o al valor numérico, resulta que nuestra AX queda negativa, 0.852, lo cual en realidad, lo cual nos quiere decir que así como nos imaginamos la flecha AX, va en el sentido contrario. En realidad esta fuerza AX va hacia el lado izquierdo de tu pantalla. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? No sé si estamos en lo mismo. Ahora, ¿cómo ven si ya que nos dimos cuenta de eso, pues nosotros le cambiamos el sentido a la flecha? Es decir, mira, la voy a tomar así literalmente y le voy a cambiar el sentido y voy a entender que va hacia el otro lado. Ahora, ¿para qué? Pues para que no nos confundamos en el resto de nuestro problema. Nada más que ese cambio tiene modificaciones y se las voy a hacer en lo que acabamos de escribir. Fíjate que la primera modificación sería que en lugar de ser AX positiva, va a ser negativa. Déjame, le incluyo el signo. Mira, así como la dibujé, es decir, como la redibujé, más bien dicho, como la estoy dibujando hacia la izquierda, entonces tendría que ser negativa. Y me sigue quedando negativa y negativa. Así como la dibujamos, pues resulta que ahora AX es igual a 0.852. Fíjate, el valor ya es positivo, pero ahora apuntando hacia la izquierda. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo o los estoy confundiendo? No, sí está bien, profe. Ok. Bueno, ahora, podemos, pues tal vez ahora hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Lo malo de esa sumatoria de fuerzas en Y es de que parecería que no nos lleva a ningún lugar. Mira, tenemos hacia arriba una fuerza AY, también tenemos hacia arriba una fuerza BY, y hacia abajo tenemos un componente que vale 3.532 y otro componente que vale 2.819. Toda esa suma nos tiene que dar igual a 0. Entonces, pues parece que no vamos a ningún sitio porque AY más BY solamente pues llegamos a una expresión, ¿no? Fíjate que AY más BY nos daría que menos 6.351 pues vale 0. Y a lo único que llegamos es de que AY más BY tiene ese valor de 6.351. Parecería que no llegamos a nada, pero pues vamos a dejarlo por ahí. Ahora, ya utilizamos nuestra primera ecuación de equilibrio y nuestra segunda ecuación de equilibrio. La tercera ecuación de equilibrio nos diría la sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a 0. Le digo a mi lector que el giro horario lo voy a considerar como positivo y entonces pues vamos a elegir el punto A, como ven. Si nos paramos en el punto A, tendríamos dos opciones, miren. Ya ven que el concepto de momento es igual a fuerza por distancia, pero el único requisito de ese concepto es de que con respecto al punto pivote, la fuerza sea perpendicular, la fuerza sea perpendicular a la distancia. Si no es perpendicular, no puedo aplicar el concepto. Es necesario que sea perpendicular. Y entonces aquí estaríamos ante un problema, porque tendríamos que encontrar la distancia perpendicular
a la fuerza 1, y también la distancia tal vez perpendicular a la fuerza 2. Eso a veces lo podríamos hacer eh, a través de un poco de geometría, ¿no? Pero honestamente eso es difícil, es complejo, ¿no? O sea, no quiero decir que sea imposible, pero es un poco complejo. Para evitarnos esas distancias, lo que podemos hacer, pues es de que si ya tenemos nuestras fuerzas descompuestas en X y en Y, pues entonces podríamos aplicar que el momento va a ser igual a la fuerza X por la distancia Y más la fuerza Y por la distancia X. Con una ventaja, que la componente que actúa sobre el eje de las X pasa por el punto A, y la otra componente que pasa por el eje de las X pasa por el punto A. Entonces, la distancia sobre el eje de las Y se vuelve cero, y entonces este término completo se vuelve cero. Y entonces lo que nos queda es aplicar la componente Y por una distancia en el eje de las X. Sí, seguimos, ¿no? Las fuerzas en X no las vamos a utilizar. Bueno, si quieren lo dejamos escrito. Las fuerzas en X no las vamos a utilizar porque la distancia Y se anularía. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense, si me apoyo en el punto A, resulta que me va a dar que 0 es igual a la fuerza Y, es decir, un 3.532 toneladas, multiplicado por una distancia de 2 metros. Eso va a ser un giro horario o positivo. Después la siguiente fuerza en Y vale 2.819 y lo voy a multiplicar por una distancia en X de 3.5 metros. Ok, también va a ser un giro positivo. Y quien se va a oponer al giro va a ser la reacción BY. BY multiplicada por una distancia de 7 metros. Ahora, si te das cuenta, la componente en X no la estoy utilizando porque las distancias perpendiculares nos darían 0. Y pues por eso hicimos esa aclaración, ¿no? No quiere decir que nos olvidemos del componente en X. No, no quiere decir eso. Más bien, sabemos que está el componente en X, pero no tendría brazo de palanca. Bueno, y entonces si ya tenemos esa expresión, de aquí podemos despejar a la BY. La BY la mandamos del otro extremo. Si estaba restando, ahora va a estar sumando, multiplicada por sus 7 metros. Y del otro lado de la igualdad, pues hacemos las multiplicaciones. 3.532 por 2 metros nos da 7.064. Mientras que este resultado está en toneladas metro, mientras que 2.819 por 3.5 nos da de 9.86 86.7 toneladas punto metro. Si sumamos esos dos valores, vamos a llegar a que BY es igual a 16.93 toneladas punto metro entre 7 metros. 2 metros y los metros se simplifican y nuestro valor de BY toma el valor de 2.419 toneladas, ¿no? Ese es nuestro valor de BY. ¿Cómo ven ustedes? No sé si alguien diga, hijo, el profesor se equivocó en este despeje o algo así, lo atendemos. No, sí está bien, profe. Bueno, ok. Sí, fíjense, nosotros andamos por acá, algo así como 35 personas, dice el Zoom. Estas 35 personas más o menos tienen algo así como 70 ojos. Y esos 70 ojos dicen que no nos equivocamos, ¿vale? Pues bueno, vamos a creerles a esos 70 ojos. Y entonces podríamos nosotros sustituir en la expresión de arriba. Si no nos equivocamos y sustituimos en la expresión de arriba, nos quedaría que AY más 2.419 toneladas es igual a 6.351 toneladas.
Y eso nos llevaría a la conclusión de que AY tiene un valor de 3.932 toneladas. Ahí está. Ahí están nuestros dos resultados. Si no confiamos en ese despeje, si tal vez nos equivocamos o algo así, bueno, pues habría que volver a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Pero pues vamos a confiar en eso, ¿no? Ahora, les voy a dibujar, así como lo hice el día de ayer, les voy a dibujar por aquí unos ejes auxiliares o unos espacios cartesianos auxiliares. Y esos espacios nos van a servir para poder dibujar nuestra gráfica de fuerza normal, nuestra gráfica de fuerza cortante y nuestra gráfica de momento flector. Ok. Ahí tenemos tres líneas. Como les decía tal vez ayer, pues resulta que en esas tres líneas vamos a considerar que a partir del apoyo A se desarrolla una distancia X. Y cada una de esas tres líneas, pues es congruente con eso. El eje de las X, el eje de las X y el eje de las X. Y sobre el eje de las Y, en la primera gráfica vamos a estar graficando nosotros fuerza normal. En la segunda gráfica vamos a graficar fuerza cortante. Y en la tercera gráfica vamos a graficar momento flector. Ahí está. Tenemos tres espacios eh, coordenados, ¿no? Ahora, una cosa es que tengamos el equilibrio externo y otra cosa es el equilibrio interno. Pongamos, decíamos que nuestro país es una de las economías más importantes de todo el mundo, ¿no? Andamos por ahí, no, la verdad no sé en qué lugar andemos, pero por ahí de las 15 mejores economías de todo el mundo. Si consideramos que el mundo tiene, pues algo así como 200 y pico de países, pues andar en los primeros 15, pues habla bastante bien. Pero otra cosa distinta es, pongamos, la economía de algunas regiones del país, ¿no? Si vamos a algunas regiones de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, o incluso hasta de aquí, de la misma zona metropolitana, pues también nos daremos cuenta de que una cosa es el equilibrio externo y otra cosa son las condiciones locales. Entonces, pues ya cumplimos con el equilibrio de toda la viga externa. Ahora hay que cumplir con los equilibrios locales. Es decir, que si nosotros hiciéramos un corte, vamos a hacerlo, si nosotros hacemos un corte aquí antes de que aparezca una carga, pues lo que alcanzaríamos nosotros a ver sería tal vez el apoyo y un tramo de viga, el apoyo y un tramo de viga. Alcanzaríamos nosotros a ver que hay una fuerza de reacción que tiene una intensidad de 0.852 toneladas y que tiene una reacción vertical con un valor de 3.932 toneladas. Y que ese corte que nosotros hicimos, pues resulta que parece que es inestable. Parece que es inestable. Como parece que es inestable, pues alguien dirá, bueno, pues es que en realidad ese corte se va a empezar a mover a la izquierda porque hay una fuerza que lo está jalando hacia la izquierda. Entonces, por eso le agregamos una fuerza normal que vaya a la derecha. Alguien dirá, no, pero es que ese corte se va a ir hacia arriba porque la reacción va hacia arriba. Ah, bueno, pues le agregamos una fuerza cortante que vaya hacia abajo. Y alguien dirá, bueno, ya ve que hay personas que no se les convence con nada, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero es que esta fuerza hacia arriba y esta fuerza hacia abajo, lo que va a provocar es de que esto empiece a girar. Ah, bueno, pues si empieza a girar, pues habrá que compensarlo con un momento flector. Y de esa forma, el corte vuelve a quedar en equilibrio. Nada más que hay que decirle a nuestro lector que ese corte no es válido para cualquier punto. Fíjate, si yo tomara esa línea de corte, la voy a hacer un poquito más robusta. Si yo tomara esa línea de corte y dijera, oye, ese corte es representativo de esta zona, pues no, porque nos haría falta incluir la primera carga. O en esta zona nos haría falta incluir las otras dos cargas, ¿no? Entonces, por eso, ese primer corte que yo hice solamente es representativo de la primer zona, donde todavía no aparece una carga. Puede ser que lo ubique inmediatamente después del apoyo,
o sea, a 1 centímetro, a 2, a 5 centímetros, pero puede ser que lo ubiquemos a 30 centímetros, a medio metro, a 1 metro, a 1,50 o un poco más. Entonces, como va a ser variable la distancia a la que se produce el corte, pues habrá que anotarle a nuestro lector que esa distancia desde el apoyo A hasta donde se produce el corte, esa distancia es variable. Y a nosotros en nuestras clases de secundaria y de nivel medio superior, nos decían que las variables las podemos representar con una X. Ya le pusimos la distancia X. Nada más que le decimos último comentario a nuestro lector, ¿no? Le vamos a decir, fíjate, esta es la sección con una X mayor que 0, una distancia en X mayor que 0, pero a lo mucho menor que 2 metros. Incluso puede valer 2 metros, pero puede ser menor o igual a 2 metros. Ahí está. Ese primer corte o esa primera sección, pues tendría que yo saber cuánto valen las fuerzas estas que agregamos, ¿no? Para estabilizar el corte. Y entonces, pues diríamos, fíjate, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Me le quedo viendo, ¿qué fuerzas hay en X? Ah, pues una que va a la izquierda y que vale menos 0,852 y otra que va a la derecha y es la normal. Ya no hay otras fuerzas en X, entonces lo igualo a 0, porque no quiero que se mueva. Ok. Resulta que la normal tiene un valor de 0,852. Son toneladas. 0,852 toneladas. Ahí está nuestra primera ecuación de equilibrio y la resultante de esa primera ecuación de equilibrio. Después, yo podría hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y digo que 0 va a ser igual a la fuerza que está actuando hacia arriba, que vale 3,932 toneladas, y la cortante que va hacia abajo. Mandamos la fuerza cortante del otro lado para que nos quede positiva, y nos va a dar que esa fuerza cortante vale 3,932 toneladas. Y podríamos también aplicar sumatoria de momentos igual a 0. Nada más que no lo aplicamos en cualquier sitio, sino que lo aplicamos específicamente en el punto X. ¿Por qué es el punto X? Pues porque es el punto que está ubicado a una distancia X, ¿no? Ok. Entonces, si hago sumatoria de momentos en ese punto X con giro horario positivo, pues me voy a dar cuenta de que la reacción le va a provocar un giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, un giro horario. Eso me llevaría a escribir 3,932 toneladas de la distancia X. Y alguien me dirá, esta fuerza horizontal, la reacción horizontal, hay que incluirla. Pues mira, el problema es de que su línea de acción pasa por el punto. Y entonces, como pasa en ese punto, la distancia es 0. Y entonces el momento se vuelve 0. Por eso no la escribimos. Ok. Alguien me dirá, la fuerza cortante. Bueno, es que la fuerza cortante pasa por el punto X. Nada más yo la dibujo un poquito afuera para que no se nos empaste, no se nos pegue con la línea de corte, ¿no? Pero en realidad está pasando por el punto X. Lo mismo que la fuerza normal, también está pasando por el punto X. Entonces, cuando una fuerza pasa por el punto, no le puede provocar momento. En cambio, lo que sí hay que hacer es incluir en nuestra suma de momentos al momento flector. Ese sí hay que incluirlo, ¿no? Si hacemos una fiesta de niños, pues hay que incluir a todos los niños. Bueno, entonces ese momento flector está actuando de forma negativa o en contra de las manecillas de reloj. Momento flector. Esta suma me tiene que dar igual a 0, pues entonces resulta que mi momento flector, si lo mandamos del otro lado, nos quedaría igual a 3,932 toneladas de la variable X. Aquí, pues alguien dirá, pues tenemos dos variables, ¿no? Tenemos dos variables. Y lo que nos enseñaron a hacer cuando había dos variables era de que le dábamos valores a una de ellas y la otra es función de la primera. Es decir, el momento flector es función de X. Entonces nosotros le podemos dar valores, pongamos
0, 1 y 2, y obtener diferentes valores de momento efectual. Ahora, son 0 metros, 1 metro y 2 metros. A la hora que yo sustituyo aquí 2 metros, pues mi resultado me va a quedar en toneladas metro. Pues cada uno de mis resultados va a tener como resultado, como unidades, tonelada metro y tonelada metro. Ok. Ahora, fíjense que el día de hoy quise abrir este dispositivo, utilizar una pantalla distinta, porque aquí yo les puedo abrir mi calculadora, ¿no? Mi calculadora de aplicación. Ya ven que yo les decía que pues, las calculadoras científicas pues son las que nos salvan la vida, ¿no? Pero probablemente alguien de ustedes no tiene su calculadora científica a la mano, y entonces, bueno, pues yo le diría, pues utiliza tal vez algún dispositivo que tengas por ahí para bajar una calculadora de aplicación. Fíjense que yo aquí le doy modo, y me dice, ¿cómo quieres utilizar esta calculadora? En cálculo de números complejos, en cálculos estadísticos, en cálculos binarios o hexagesimales, o matrices, o ecuaciones. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una tablita. Yo quiero hacer una tablita, y entonces me dice, pues dame la función de x. Entonces le escribimos la función de x, 3.932, alfa, ya ves que hay una tecla roja, dice alfa, y eso me permite seleccionar los valores en rojo, ¿no? El paréntesis que abre tiene arribita una X, y ya escribí la X. Alfa X, 3.932 alfa X, y me dice, oye, ¿dónde empiezo? Bueno, no. Esta me dice, ¿quieres que te evalúe otra función? ¿Te puedo evaluar otra? No, ya le digo que no, no me lo doy igual. Me dice, ¿dónde empiezo? Pues quiero que empieces en 0. ¿Dónde acabo? Pues quiero que acabes en 2. Y quiero que des pasos de a una unidad. Si yo quisiera, le podría decir, oye, dale pasos de punto 50, ¿no? Y si le doy igual, pues resulta que me va a dar muchos más valores de los que necesito. Pero bueno, yo ahorita nada más en mi tablita nada más quisiera anotar 0. El de 1 es 3.93, 3.932, y el de 2 es 7.86, 7.864. Ok. Ahora, recordemos, ¿no? Recordemos nuestras clases de geometría analítica. Esta expresión que encontramos nosotros por aquí, en realidad es una recta. Es una recta. Es de la forma y igual, escribo por acá, y igual a mx más b. Alguien va a decir, pero nada más tenemos mx. Entonces esa recta pasa por el origen, porque b es igual a 0. Y gracias a nuestros conocimientos de geometría analítica, es de que nosotros solamente, era necesario utilizar 2 puntos para poder graficar una recta, el inicio y el fin. Si le quieres invertir tiempo en poner más tiempos, bueno, pues está bien, pero no son necesarios, ¿no? Al fin y al cabo es una recta. Mira, entonces vamos a nuestras gráficas y vamos a ir graficando nuestros valores. Fíjate que la gráfica de fuerza normal, me dice, es constante y vas a tener un valor positivo de 0.85 en todo ese primer intervalo, en todo ese primer corte. Híjole, creo que agarré otro verde que no era. Haz ver este. O este mejor. Ahí está mi verde. Y resulta que todo el primer tramo va a tener un valor constante de 0.852. 0.852. Ahí está. Mi primer tramo de fuerza normal. Ok. El segundo tramo, el primer tramo, perdón, de fuerza cortante, de fuerza B. Voy a escribirlo por acá, fuerza cortante. Ese primer tramo de la fuerza cortante me dice, va a tener un valor constante de 3.93. Pues entonces lo escribo así como un valor constante, ¿no? 3.93. 3.93, 2. 3.93, 2. Y lo grafico así como constante. Esas líneas de ashurado, nos ayudan mucho porque nos podemos imaginar
elementos diferenciales, así como cuando ibas en tu clase de cálculo integral. Más adelante te platico por qué. Fíjate, y la tercera gráfica, la de momento flector, me dice, empiezo en cero, paso por el origen y empiezo a crecer. Empiezo a crecer con un ritmo de 3 unidades, 3.9 unidades por cada metro. Y entonces voy a llegar a un punto final, voy a llegar a este punto final que tiene de coordenadas 7.864. Ok, puede ser que yo le dé un valor intermedio y lo grafique, pero inclusive si le doy muchos valores, pues resulta que me van a empezar a dar la repetición de los puntos en esa parte final. ¿Cómo ven? Este primer intervalo o esta primera sección nos genera algún conflicto. No, profe. Todo bien. Ok, pues si ustedes dicen que está todo bien, pues entonces podemos pasar a una segunda sección, ¿no? Un segundo corte. Ahora miren, este segundo corte, vamos a ver si lo podemos hacer por acá. Lo que nos va a requerir es de que movamos esta sección. Esa sección la vamos a mover un poquito. Mira, la vamos a mover para acá. Digamos que vamos a dejar que ya se vea la primer carga, pero no vamos a dejar que se vea la segunda carga. Un poquito antes o por acá, donde todavía no está actuando la segunda carga, pero sí ya actuó la primera. ¿Eso qué significa? Bueno, pues le voy a decir aquí a mi lector. ¿Sabe qué, señor lector? Mire, esta segunda sección está hecha específicamente para cuando X sea mayor que 2 metros y cuando X sea menor que 350. No me pregunte más allá porque no va a funcionar esa sección. Pero en esta sección, para menos de 2 metros y menos de 350 y más de 2 metros, resulta que lo que yo alcanzaría a ver sería una reacción AY que tiene un valor de 3.932. Alcanzaría a ver una reacción AX que tiene un valor de 0.852, me parece. A ver, vamos a ver. Sí, tiene ese valor. Bueno, y después alcanzaría yo a ver, y te lo voy a poner en color gris, una carga inclinada. ¿Por qué lo pongo en color gris? Porque me interesa más escribir las componentes. Mira, aquí te pongo esta componente en Y, y esa componente F1Y tiene un valor de 3.532. Y esta otra componente, por acá, tiene un valor F1X, tiene un valor de 1.878. Ahí está. Después lo que nosotros alcanzaríamos a ver tal vez sería un corte. Y después del corte, pues habría que agregarle 3 fuerzas para estabilizar a esa sección, ¿no? Una que salga, que se llame normal, una que vaya hacia abajo y que se llame fuerza cortante, y un momento flector en contra de las manecillas del reloj. Fíjense que tal vez en nuestra siguiente sesión te platicaré el por qué siempre utilizamos estas fuerzas así, pero pues, yo creo que tú lo podrías considerar tal vez como una regla, ¿no? Siempre colocar, independientemente de dónde esté haciendo mi corte, sea el primero, el segundo, el terciavo, el eneavo, que puede ser que yo tenga muchas cargas por acá, siempre voy a considerar la fuerza normal que sale, la fuerza cortante que baja y el momento flector que va en contra de las manecillas del reloj. Bueno, ahora, nos está haciendo falta mencionarle a nuestro lector cuánto miden las distancias. Fíjate, la distancia que hay desde el apoyo A hasta el corte X, pues se llama X, ¿no? En nuestro punto de por aquí se llama X, y la distancia que hay hasta la primer carga, esa sí la sabemos, es de 2 metros.
Alguien podría decir, híjole, pero lo que no sabemos es la otra distancia. ¿Cuánto vale la otra distancia? Pues se lo podemos escribir también. Le decimos, mira, esta distancia que te hace falta vale X menos 2 metros. Bueno, y entonces, pues pasamos a satisfacer el equilibrio, ¿no? Fíjate que nos podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en X? Pues mira, hay un menos 0.852, hay un más 1.878 y hay una fuerza normal. La suma de estas tres me tiene que dar 0. Eso significa que me va a quedar algo así como un valor positivo 1.878 menos 0.852, pues me queda un valor positivo de 1.026 más n igual a 0. Entonces la fuerza normal tiene un valor negativo de 1.026. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a tomar de una vez nuestro plumón verde. Y ese plumón verde lo llevamos a graficar esa fuerza constante en el segundo tramo. Mira, ahí se alcanzaría a ver, ahí se alcanzan a ver los dos. Fíjate que ese valor lo que nos indica es de que el segundo tramo de la gráfica va a tener un valor negativo y va a tener ese valor negativo una intensidad de menos 1.026. Menos 1.026. Ahí está. Ahora, vamos a dejarlo así y luego te platico un poquito más acerca de esa gráfica, ¿sale? Ahorita, hacia el final, te platico un poquito más de esa gráfica. Después podríamos plantear nosotros la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y en esta sección? Pues yo veo que está hacia arriba la de 3.932 y hay una fuerza que va hacia abajo, es decir, que es negativa, ¿no? De 3.532 toneladas. Y hay una fuerza cortante que va hacia abajo. Esto lo igualamos a 0 y nos quedaría una fuerza cortante igual a 0.4. Creo que, no, déjame. 0.4 menos cortante igual a 0. Mandamos la fuerza cortante del otro lado y nos queda 0.40 toneladas es igual a la fuerza cortante. Ya, creo que nos quedó más claro. ¿Sí? Mira, esa fuerza cortante de 0.4, vamos a graficarla también para nuestro segundo tramo, ¿no? Ahí está graficada. Ahí está nuestro segundo tramo de fuerza cortante graficado. Y lo que nos está haciendo falta es calcular nuestro momento flector. Para eso vamos a escribir sumatoria de momento igual a 0, con giro horario positivo, pero lo hacemos específicamente en el punto que nos interesa, no en el punto X. Ok. Si lo hacemos en ese punto X, pues entonces resulta que la reacción me va a provocar un giro horario, ¿no? 3.932 son toneladas multiplicadas por una distancia de X, y ese giro va a ser horario. Y la fuerza 1Y tiene un valor de 3.532 toneladas, pero esto lo vamos a multiplicar por una distancia de X menos 2. Y ese me va a provocar un giro antihorario. Fíjate, si yo me apoyo en el punto X, la fuerza 1 me va a provocar que la viga o ese tramo de sección empiece a girar en contra de las manecillas del reloj. Por eso le ponemos un signo negativo, ¿no? Negativo. Entonces vamos a ponérselo, ahí está mi negativo. Y la fuerza 1 en X no la consideramos porque pasa por el punto X, su línea de acción. Entonces lo único que nos hace falta es incluir el momento flector. Esto nos va a dar igual a 0
mandamos, hacemos esa multiplicación, 3.932 de X. El menos 3.52 multiplica la X, pero también multiplica el 2. Entonces, cuando yo haga menos por menos, me va a quedar más 3.532 por 2, ahí me dio 7.064. Y el momento factor lo mandamos del otro lado. Hay dos términos que se pueden sumar, entonces pues vamos a sumarlos, ¿no? Ese 3.532 negativo y el término de 3.932 positivo, pues resulta que nos daría un valor de momento flector igual a 0.4x más 7.064 como término independiente. Y con más razón en esta expresión, pues se ve reflejado aquello de y igual a mx más b, ¿no? La forma de la recta. ¿Qué nos alcanza a decir esta expresión? Ah, que es positiva, que todavía va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Nosotros le podemos dar diferentes valores de x, nos va a dar diferentes valores de momento flector. Para nuestro intervalo, ¿no? Nuestro intervalo va de 2 a 3.50, entonces le podemos escribir 2. Si quisiéramos, le podríamos poner 2.50, 3 y 3.50, ¿no? Si quisiéramos. Si no queremos, pues con 2 puntos es más que suficiente, ¿no? Y abrimos nuestra calculadora. Y le decimos, quiero entrar al modo tabla. Déjame calcular esta expresión, 0.4 alfa x más 7.064. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que empieces a graficar o empieces a darme valores en 2 y que termines de darme valores en 3.5. Quiero que lo hagas a cada punto 5. Y entonces, bueno, pues nosotros podemos anotar esos valores. 7.864, 8.064, 8.26, 4 y 8.464. Ok. Ahora tomamos nuestro plumoncito rojo y con ese plumón rojo pues nos vamos a graficar esos valores. Fíjate en algo importante. Fíjate que este nuevo tramo prácticamente nos dio el mismo valor, ese 7.864, nos da el mismo valor que ya teníamos. Como que se pusieron de acuerdo estos muchachos, ¿no? Como que se pusieron de acuerdo estos muchachos. Bueno, ok. Entonces, para x igual a 2, aquí está nuestra línea de x igual a 2, la gris, tenemos ese valor de 7.846. Y vamos a subir hasta un valor que tiene un máximo de 8.46, 4 para x igual a 3.5. Ah, ahí me voy a estorbar con la gráfica de arriba. Ese x igual a 3.5, nada más te lo voy a mover tantito. A ver si puedo. Ahí está, ya lo puse ahí. Le ponemos sus líneas de asurado. Y pues ya terminamos de hacer nuestro segundo tramo, nuestro segundo intervalo. Pero probablemente, no sé si ustedes le entendieron a ese segundo tramo, o me fue muy rápido, ¿no? Y, ay, profesor, pues es que se fue muy rápido, no le entendí. Algo no le entendí. ¿A qué no le entendiste? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, todo bien. profe, Ok. Sí. una duda en lo último de la tabla, el intervalo, bueno, la de X, 3.5 es la suma de las del punto A ese corte, por así Ándale, exactamente. Sí, Ah, va. mira,
Si aquí sumamos estas dos, si sumamos las primeras dos unidades más el 1.5, pues llegaríamos al 350, ¿no? Ok, gracias, profe. Ok, entonces podríamos hacer lo mismo para el tercer intervalo, ¿no? Podríamos tomar nuestra línea de corte o hacer un nuevo corte y colocarlo en la última etapa. Ahora, al hacer eso en la última etapa, pues resulta que ya van a aparecer las dos fuerzas anteriores. Y entonces, pues nosotros le podríamos decir ahorita a nuestro lector, ya ven que de repente yo les digo nuestro lector y hay gente que se saca de onda, ¿no? Pero es decir, pues yo no soy escritor para tener lectores. Pues la realidad es de que sí somos escritores y sí, alguien va a leer nuestros reportes, ¿no? Entonces, aquí le vamos a indicar a nuestro lector, a quien lea nuestros cálculos, que puede ser nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo o nuestro compañero de equipo, y esta persona, pues que entienda lo que hicimos, ¿no? Llámese en un plano o llámese en algún reporte. Bueno, fíjate que esta sección X va a ser válida cuando X, medida a partir del apoyo, cuando X valga más de 3.5 y cuando X también sea menor a la longitud total de la viga, ¿no? Que serían 7 metros. Para ese intervalo está comprendida esta sección. Y entonces, en esa sección, si yo hago un corte, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, lo que alcanzaría por ver sería el apoyo y un tramo de viga. Vería una reacción que va hacia arriba y que tiene un valor de 3.932. Vería una reacción que va hacia la izquierda y tiene un valor de 0.852. Y alcanzaría a ver las dos cargas, ¿no? Fíjate que alcanzaría a ver una carga aquí, la F1, y también alcanzaría a ver una carga tal vez por acá, la F2. Vería yo mi línea de corte y unas fuerzas que se desprenden del punto X, una fuerza normal, una fuerza cortante hacia abajo y un momento flector. Pero, bueno, valdría la pena que le anotemos por ahí cuánto valen las componentes, ¿no? De las fuerzas. Entonces, la fuerza 1 en Y tiene un valor de 3.532. La fuerza 2 en Y tiene un valor hacia abajo de 2.819. La fuerza 1 en X tiene un valor de 1.878. Y la fuerza 2 en X tiene un valor de 1.026. Ahí está. Ahora, parecería que lo que nos hace falta es anotarle las distancias, ¿no? Sabemos que la primera fuerza a partir del apoyo está a una distancia de 2 metros y la segunda fuerza a partir del apoyo está a una distancia de 350. La distancia a partir del apoyo hasta que se produce el corte, pues vale X, ¿no? Entonces, pues las distancias que me hacen falta, yo las podría acotar aquí como X menos 2 y como X menos 3.50. Ahí está nuestro corte. Si se dan cuenta, pues en realidad nada más está repitiendo casi lo mismo, ¿no? Está repitiendo el mismo procedimiento varias veces. Para algunos de ustedes, pues puede ser que les parezca un procedimiento muy lento, pero es un procedimiento bien poderoso que prácticamente nos podría ayudar a resolver cualquier problema. Tal vez en otras sesiones te voy a enseñar otro procedimiento que probablemente tú lo veas como más sencillo, pero yo creo que no es tiempo perdido el aprender este proceso un poquito largo, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros le decimos a nuestro lector, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas en X alcanzamos a ver? Pues alcanzamos a ver un 0.852,
pero que va en un sentido negativo. Alcanzamos a ver en esta misma sección un 1.878 en un sentido positivo. Además que quién sabe quién iba a hacer algo de comer, ¿no? Vamos a ver. Creo que alguien iba a hacer algo de comer. Bueno, ya, no se preocupen. Es parte de esta normalidad, ¿no? Perdón. Entonces, en X alcanzamos a ver esta fuerza, esta otra fuerza y esta fuerza, ¿no? Las tres que están actuando en el eje de las X. La primera ya la incluimos de forma negativa, la segunda de forma positiva y la tercera va de forma negativa, ¿no? Un menos 1.026. 1.026. Y nos hace falta la fuerza normal. La suma de todas ellas nos va a dar 0. Bueno, pues vamos a tomar nuestra calculadora y decimos que menos 0.852 más 1.878 menos 1.026 nos da, ¿cuánto les dio? Da 0. Ok, entonces llegamos al mismo resultado, ¿sale? No nos preocupamos, simplemente decimos, híjole, aquí hay como 35 personas y yo creo que 30 de ellas llegaron a un resultado de 0. Entonces decimos que está bien, ¿no? Probablemente los otros 5 pues dejaron partida su cámara, ¿no? Y también llegaron a 0. Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positiva igual a 0, pues resulta que nos encontraríamos con la reacción que vale 3.932. Después tendríamos la fuerza 1 en Y, 3.532. Después tendremos la fuerza 2, que vale 2.819. Y al final nuestra fuerza vertical cortante, ¿no? Si hacemos esa operación, pues a mí me da menos 2.419. Mandamos la fuerza cortante del otro lado y pues ya tenemos el valor constante de esa fuerza cortante. Y ya aplicamos dos de los equilibrios posibles, ¿no? En X en Y nos hacía falta la sumatoria de momentos en el punto X igual a 0. Si nos apoyamos en el punto X, fíjate que la reacción, esos 3.932, me van a provocar un giro horario en el sentido de las manecillas de reloj aplicadas a una distancia X. La primera fuerza en Y la que tiene una fuerza de 3.532 multiplicado por una distancia de X menos 2, me va a provocar un giro negativo, ¿no? En contra de las manecillas de reloj. Y la tercera fuerza, o más bien la fuerza 2, su componente en Y, que tiene un valor de 2.819, al multiplicarlo por X menos 3.50, también me va a generar un giro negativo. Hay que incluir el momento flector y todo esto lo igualamos a 0. Bueno, pues hacemos las operaciones que podamos, ¿no? 3.932 por X, pues nos vuelve a quedar lo mismo. Luego hacemos la multiplicación de ese valor constante por X y luego el mismo valor constante por el 2. Ahora nos va a dar un valor positivo, ¿no? Me parece que nos va a dar 7.064. Ahora, y luego menos la siguiente constante por X, 2.819X, más 350 por la constante, ¿no? A mí me dio de 9.867. Y el momento flector lo mandamos del otro lado. Estaba negativo, lo pasamos positivo. Ahora nuestra gráfica, nuestra función de momento flector, pues
puede sumar los valores que incluyen a la X, ¿no? Esta X y esta X. 3.932 menos 3.532 menos 2.819. A mí me dio menos 2.419 de X. Y los términos independientes, pues también hay que sumarlos, ¿no? A mí esa suma me dio, no sé si a ustedes les da lo mismo, yo creo que sí, 16.93. Nuestro último tramo va de 3.5 hasta 7. Alguien dirá, bueno, o sea, hay que poner muchos puntos, ¿no? Alguien dirá, pues no es necesario tantos puntos, porque al fin y al cabo, yo de mis clases de geometría analítica me acuerdo de que esto es una recta, y al ser una recta, pues con 2 puntos es más que suficiente. Es más que suficiente. Pero vamos a dejar ese espacio por ahí hueco y vamos a decir que tal vez vamos a evaluar en un punto, en el punto 4 y en el punto 5, en el punto 4 y en el punto 6, nada más por llevar la contra, ¿no? Bueno, pues entonces abrimos nuestra calculadora científica. Le ponemos modo, tabla. Y le decimos, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a calcular esta expresión. Tienes menos 2.419 alfa X más 16.931. Y quiero que la evalúes desde 3.5 hasta 7, con pasitos de 0.5, ¿no? Con espacios de 0.5. Okay. Y entonces, pues me dice, mira, ahí en 3.5 vale 8.46, 46.5, alguien dirá. En 4 vale 7.255. En 6 vale 2.417. Y en 7 vale prácticamente 0.0002. Ok. En el punto final, las vigas isostáticas, las vigas que están simplemente apoyadas en dos apoyos, ya sea fijos o móviles, lo común es de que empecemos con un valor de momento igual a 0 y que acabemos con 0. Entonces, yo creo que ese valor de menos 0.002 es muy parecido al 0, ¿no? Muy parecido al 0. Y podríamos nosotros, pues, hacer nuestro último tramo de la gráfica. Fíjate que, mira, ahí en la pantalla ya estás viendo que iniciamos también con un 8.46, 45, 46.5, cualquiera de los dos valores está bien. Y prácticamente si sabemos que es una recta que va a llegar a 0, lo podemos pues, trazar de un solo golpe, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, fíjense que vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar que por ahí tenemos a la vista nuestra función. Y déjame platicarte algo. Tal vez, tu profesor de este semestre es un poquito payaso. Y puede ser que en algún día, te diga, oiga, joven, deme el valor cuando X vale 6.32. Deme ese valor. ¿Cuánto vale el momento cuando X vale 6.32? Y probablemente tú, si te le quedas viendo esta tabla, me dices, híjole, no se lo puedo dar, ¿no? Nada más tengo el de 6 y el de 6.5. ¿Qué hago? ¿Cómo me lo quito de encima? Ah, bueno, pues la forma de quitárselo de encima es de que con la misma calculadora científica, tú oprimes la tecla clear o la que está a un lado del 9, del 9, dos teclas a la derecha, hay una tecla clear. Si le das clear, resulta que te regresa la función que nosotros queremos evaluar, que también la estás viendo pues escrita a mano, ¿no? La gráfica de momento flector. Okay. Y a esa gráfica le puedo decir igual,
Y en lugar de que decirle, quiero que empieces en 3.5, pues le digo, quiero que empieces en 6.32. Ya ves que mi profesor es medio payaso, ¿no? Y entonces, pues él quiere valor ahí. Ah, bueno, quiero que empieces ahí. Y puede ser que le diga, sí, quiero que acabes en 7 y probablemente le deje ese mismo tamaño de paso. Lo que va a pasar, pues, es de que me va a dar un punto por ahí que no me sirve, pero ya me permitió escribirle a mi profesor, payasito, cuánto vale el momento flector en x igual a 6.32. Entonces ya le puedo decir, miren, 6.32 vale 1.64 toneladas punto metro el momento flector. Puede ser que el mismo profesor payaso te diga, oiga joven, también deme el valor de cuánto vale el momento flector en x igual a 4.037. ¿Por qué? Por molestar, ¿no? Este, bueno, pues hacemos lo mismo, ¿no? Aprendemos clear, decimos, quiero que me evalúes esa función, pero no quiero que empieces en ese valor, sino quiero que empieces en 4.037 y pues que me des ese valor. No importa si das pasos de 5 unidades, ¿no? Ahí me está arrojando el valor, me daría un 7.16, 7.165. Entonces, te lo comento porque pues algún día tu profesor te lo va a pedir, ¿no? Algún día te va a decir, oye, en este punto, ¿cuánto vale el momento flector? Ahora, también no está más por capricho, ¿no? Sino es porque tiene una necesidad. Más adelante te platico por qué. Bueno, ahí está nuestra gráfica de momento flector. Se me olvidó. Se me olvidó mostrarte otra cosa. Mira, hay gente que te va a decir, es que yo me sé un método, para calcular esto sin hacer tanto rollo, ¿no? La verdad, ese profesor es bien chorero y luego pues, pide cosas de más, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo que todos debemos de saber utilizar diferentes armas, ¿no? Diferentes formas de calcular lo que queramos. Entonces, por eso te lo explico así con el método de las secciones. Probablemente alguien diga, no, pues yo quiero utilizar esta misma herramienta de la calculadora para graficar mi fuerza cortante, ¿no? Y diría, no, pues para mí esta ecuación que encontramos por aquí, para mí esta que te estoy seleccionando, pues para mí es una recta. Y entonces, pues se la pido a la metralleta, ¿no? A la calculadora. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a evaluar 2.419 para diferentes valores de X. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero que empieces en 3.5, 3.5, y quiero que acabes en 7 y que des pasitos de 0.5. Ok. Y entonces, pues ahí lo que estamos haciendo es que estamos sacando una metralleta para matar a una cucaracha, ¿no? Bueno, la metralleta, evidentemente que puede matar a la cucaracha, pero pues tal vez no era necesario, ¿no? Entonces habría que identificar cuándo vale la pena, pues tratar de sacar una función y cuándo lo podemos hacer de una forma más sencilla. Aquí lo que nos está diciendo tanto la calculadora como el valor constante es de que para el último tramo de esta gráfica de fuerza cortante, nuestro valor permanece constante con una intensidad de menos 2.419, prácticamente menos 2.42. Y permanece ese valor constante. Ahí está. Bueno, ahora nada más hay que verificar algo. Vamos a ver si nos podemos seguir. Vamos a cerrar esta. Y lo último que nos está haciendo falta es graficar la fuerza normal. ¿Se acuerdan que para el tercer tramo, miren, aquí está, la fuerza normal nos dio 0. Pues órale, de 0 hasta 0. Y pues no sé si tenemos algún conflicto en ese tercer tramo o en algún otro lugar de nuestro problema.
Bueno, fíjense, si una parte, de muchos problemas consiste en resolverlos y otra parte en analizarlos, ¿no? Analizar el problema. Entonces, pues si no tenemos problema en la resolución, si no tenemos problema en la resolución, híjole, creo que el único problema que yo le alcanzo a ver aquí en nuestro problema es de que no, ustedes no son el grupo de las 13 horas, sino son el grupo de las 14. Vamos a corregirlo. 14:30, ¿no? Sí, ahí está. 14:30 horas. Bueno, eh, el análisis es importante, ¿no? No solamente nosotros podemos decir, pues ahí están los resultados y ya, me vale, ¿no? Lo que siga. Sino que podremos o debemos más bien hacer un análisis de las cosas. Fíjense que esa viga que tenemos en la pantalla tiene unas cargas inclinadas, lo cual es bastante raro, ¿no? Pero no imposible. Algún día se podía presentar que tuviéramos unas cargas inclinadas. Ahora, el objetivo de tener un ejemplo con cargas inclinadas es de que tú pudieras ver cómo se comporta la fuerza normal. Ese era nuestro objetivo el día de hoy, ¿sale? Ahora, pero esa fuerza normal resulta que tiene valores positivos y negativos. Entonces habría que tratar de analizar qué significa eso, ¿no? Que algunos valores sean positivos y otros sean negativos. Para eso, en la parte de acá arriba voy a tratar de borrar esta X. Y te platico algo. Probablemente alguno de tus profesores, o probablemente, porque luego hay gente que ya ven que cursa estática 2 o 3 veces, o más veces, probablemente algún profesor te habrá dicho que cuando ustedes veían el tema de las armaduras, las barras, las podíamos considerar que tenían una fuerza axial. ¿Qué significa axial? Significa a lo largo del eje, ¿no? A lo largo del eje. Entonces, resulta que la fuerza axial también le podemos llamar fuerza normal, axial. Hay profesores que cuando ven el tema de las armaduras dicen, pues no me importa saber si se está comprimiendo o se está tensionando, yo todas las analizo igual, todas les pongo que la fuerza va hacia afuera. Y si mi resultado me da positivo, pues considero que está a tensión. Y si mi resultado me da negativo, considero que está a compresión. Ok, fíjate que esa fuerza axial que está actuando sobre de esta barra y haciéndolo coincidir con ese criterio, pues nos llevaría al siguiente pensamiento. Mira, en la primera etapa de la gráfica nos está dando un valor positivo, positivo, positivo. Ese valor positivo, si me le quedo viendo a lo que te acabo de escribir en la parte de arriba, pues nos diría que la primera parte de la barra está sometida a tensión axial sobre el eje principal. ¿Y quién se está encargando de generar esa tensión? Pues mira, esta reacción A que va hacia la izquierda y esta componente de la fuerza 1 que va hacia la derecha. Ese par de fuerzas están jalando a la barra y la están sometiendo a una tensión. Pero para nuestro segundo tramo pasa a lo contrario, que hay un componente que está empujando hacia el centro y hay otro componente, otra fuerza que está empujando hacia el centro. Entonces, ¿qué le pasa a la barra en la segunda parte? Se está comprimiendo y por eso nos da un resultado negativo. Mira, este resultado negativo. Entonces, nosotros podríamos concluir o decirle a nuestro lector que la segunda parte de la barra está con presión. Y la última parte de la barra, pues resulta que no está trabajando de forma axial. Ojo, no significa que no esté trabajando. No está trabajando de forma axial o sobre su eje principal. No está siendo sometido a tensión o a compresión. ¿Y por qué no estaba trabajando? Pues porque al final tiene un apoyo de rueditas. Un apoyo móvil. Un apoyo que permite el movimiento. Es más, si nosotros le quisiéramos empujar, pues el apoyo móvil me dice, ¿me empujas? Pues me muevo. Oye, ¿me empujas más? Pues me muevo más.
No tengo por qué oponerme o generar una fuerza que reaccione. Para eso tengo rueditas, para eso me muevo. Entonces, por eso la última parte de nuestra gráfica no genera fuerza. Entonces, fuerza es igual a cero. En el sentido axial. Ahora, nos hace falta analizar los otros dos sentidos, ¿no? Los otros dos componentes, las otras dos gráficas. Pero eso es lo que nos tenía que decir nuestra gráfica verde, nuestra fuerza axial. Ahora, nuestra viga, déjame te lo dibujo por aquí abajito, nuestra viga, pues es yo creo que la gran mayoría de ellas son vigas prismáticas, y resulta que esta viga también nos dice otra cosa con la segunda gráfica. La primera de ellas quedamos que tiene que ver con el eje axial. La segunda de ellas, la segunda gráfica, lo que nos está diciendo es, mira, como tú tienes una fuerza o una reacción que va hacia arriba en los apoyos, pues entonces a la mitad, no a la mitad, sino cercano al apoyo, probablemente se intente fisurar, tanto cercano al apoyo A como cercano al apoyo B, y probablemente la parte del medio baje. ¿Dónde es más fácil que se presente esta fisura o esta falla? Mira, aquí, con ese valor alto, un valor de 3.93, pero también lo podría ser este valor de 3.41, ¿no? Habría que analizar las propiedades geométricas de la viga para ver si es capaz de soportar esa fuerza que intenta cortarla o degollarla. ¿Por qué se intenta cortar? Ah, pues porque yo tengo en la parte central dos fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Entonces, como que dice la viga, yo como que me quiero ir, ¿no? Me están empujando, ¿no? A mí me están empujando, ¿no? Bueno. Y la tercera gráfica, la de gráfica del momento flector, lo que nos dice es, la que está en rojo, ¿no? Lo que nos dice es, tú tienes un apoyo en los extremos, entonces probablemente lo que le pase a tu viga es de que se cuelgue, se flexione, y que al colgarse probablemente intente abrirse en la parte de abajo ante este par de cargas externas que están llegando por arriba y aunque estén diagonal. Pero la última gráfica, la gráfica roja, lo que intenta medir es con qué fuerza intenta generar fisuras o abrirse la viga. Ok. Si el momento flector, si el momento flector es lo suficientemente grande comparado con las propiedades resistentes del material con el que está hecho la viga o con las propiedades geométricas con las que está construida la viga, probablemente ese momento flector sea capaz de abrirla. Y pues por eso es necesario calcularlo, ¿no? Ustedes van a pasar por diferentes etapas de cálculo. Lo que estamos haciendo ahorita es nada más encontrar las fuerzas que están pasando sobre la viga. Y más adelante, pues tal vez van a poder determinar cómo armar una sección estructural. Y se van a dar cuenta que la gráfica roja, la gráfica de momento flector, lo que nos permite es establecer el número de varillas necesarias para esa sección. ¿Cuántas varillas requerimos con la gráfica roja? Con la gráfica azul, lo que vas a poder determinar es cuántos estribos requiere mi viga. Alguien le llamará a estos estribos cadenas, pero al fin y al cabo es la forma de confinar a la sección estructural. Y también de qué calidad de F'C voy a pedir ese concreto. Y la gráfica de hasta arriba también nos podría ayudar a determinar sobre si la viga es capaz de soportar ese esfuerzo de flexocompresión o no. En general, la gráfica de arriba es mucho, así en la gran mayoría de las ocasiones, no es tan importante como las dos de abajo, porque la gran mayoría de las fuerzas que reciben las vigas son verticales y no laterales. Pero sí, cuando hay eventos sísmicos, pues sí se llegan a ver comprometidas por carga lateral. Pero no sé si alguien de ustedes, en este momento, tiene alguna duda.
Pues creo que no, ¿verdad? No, profe, de mi parte no. Al parecer no. No, No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, no hago bolas con los garabatos, pero dudas del conocimiento no. ok. Fíjense, lo bueno es que lo grabamos y entonces